Buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Mucho gusto, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Reinaldo. ¿Qué tal? Mucho gusto, ¿cómo está, Sergio? ¿Cómo están todos ahí? Bien, Reinaldo, bien. Bien, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Bienvenido, José? Reinaldo. Hola, Reinaldo. Muchas Mucho gracias. gusto. Gracias por estar acá. No, al contrario, Bienvenido. gracias por tomarnos en cuenta. Claro, no, a vos las gracias. Bienvenido, Estuardo. Estás sin micrófono. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mucho gusto saludarlos, hermanos. Un gusto, Estuardo. Aquí corriendo. Gracias, José, por la invitación. Aquí Buenas estamos. tardes. ¿Qué pasó, Che? Todo bien. Feliz cumpleaños a Pablo, querido Estuardo. Sí, ya lo felicitamos a Pablito. Qué bueno, mi Pablo. ¿Ya me Acá estoy alcanzaste? igual. ¿Cómo? ¿Ya me alcanzaste? No, igual. Qué Ya bueno. puedes empezar, José, cuando quieras. Muy buenas tardes. Buenas. ¿Cómo están? Cuando quieras empezar. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Es un honor para la Asociación Costarricense de Cirugía Bariátrica, para IRSOLAC, tener a tan importante audiencia con nosotros el día de hoy en un tema que para nosotros es también muy importante, no solamente en nuestro país, sino que creo en toda la región, a todos los que nos dedicamos a la cirugía bariátrica, y es la endoscopía bariátrica. Hemos querido solicitar la colaboración de los colegas gastroenterólogos que se dedican a la endoscopía bariátrica en Costa Rica, a los que más experiencia tienen en Costa Rica, igualmente al doctor Pablo Melanzuk, a los que les damos una cordial bienvenida, al doctor Jorge Vargas, al doctor Resbani y al doctor Melanzuk igualmente, que son nuestros presentadores el día de hoy, y por supuesto al doctor Aparicio, al doctor Berens, al doctor Alvarenga, que son nuestros panelistas del día de hoy, a quienes agradecemos mucho su presencia. El tema, pues precisamente nos interesa, creo que a todos, como un área en constante expansión, en evolución desde hace muchos años, que realmente ha acaparado en gran parte el manejo de pacientes bariátricos con las indicaciones que tienen, y precisamente de lo que queremos hablar hoy, no solamente en el manejo del paciente bariátrico, sino también en el manejo de las complicaciones de la cirugía bariátrica como tal. Vamos a iniciar con el doctor Pablo Melanzuk desde Argentina, que nos hace el honor de estar con nosotros. El doctor Melanzuk es médico cirujano, especialista en cirugía bariátrica, y además en este momento es jefe del sector de cirugía bariátrica del Hospital Italiano de Mendoza en Argentina, con amplia experiencia en cirugía bariátrica y en el manejo de complicaciones de cirugía bariátrica, y nos va a hablar precisamente de esto, de la endoscopía y
y la ayuda que provee la endoscopía en el manejo de las complicaciones de la cirugía bariátrica. Doctor Menazuco, es un honor contar con usted en este webinar. Bienvenido. Gracias. Bueno, buenas noches a todos, buenas noches a IPSO-LAC por la invitación, a José, a la Sociedad Costarricense de Cirugía Bariátrica y bueno, a cada uno de los representantes, y es un honor siempre estar presentando nuestras experiencias. El tema de hoy es sumamente importante, y lo que voy a hablar en virtud del resto de las presentaciones que hay, yo voy a hacer la función mía es hacer un enfoque general de todas las opciones que nos brinda la cirugía, la endoscopía, y cuáles son los beneficios de la endoscopía para la cirugía bariátrica. Ahí yo copié, ya puse en compartir pantalla, si me dan el ok que lo están viendo, perfecto, y empiezo. Perfecto, se ve. Bueno, entonces, bueno, para los que no me conocen, yo trabajo en Mendoza, en Argentina, trabajo en el Hospital Italiano en Mendoza, y en el centro en Batric, que es el centro quirúrgico nuestro, donde desarrollamos toda la parte clínica, y ya llevamos casi cerca de 20 años haciendo cirugía bariátrica. ¿No? Para esta presentación no tengo ningún compromiso con nadie. Y cuando hablamos del rol de la endoscopía en cirugía bariátrica, realmente decimos que hoy en día tenemos que hablar que la cirugía endoscopia y la endoscopía y la cirugía bariátrica están totalmente juntas, están de la mano. Tan es así que nosotros utilizamos la endoscopía desde antes de la cirugía, desde el momento del diagnóstico, y la cirugía nos sirve como diagnóstico tanto en el preoperatorio como en el postoperatorio, y en los últimos años también ha cumplido un rol muy importante también en el tratamiento, ya sea como tratamiento primario de la obesidad, con los distintos elementos como les voy a mostrar recién, que les voy a enumerar porque después cada uno de los participantes se va a desarrollar en cada uno de estos ítems, cada uno lo que hace, y un tema muy importante que también es todo lo que es referido a revisión a complicaciones. ¿Y por qué digo que desde el inicio de la cirugía, la endoscopía es muy importante? Hoy creo que nadie hace una cirugía bariátrica sin una endoscopía previa. ¿Por qué? Porque vamos a operar, como le decimos siempre a los pacientes, cuando preguntan por qué me tengo que hacer una endoscopía antes de operarte, porque bueno, porque vamos a trabajar sobre el aparato digestivo, vamos a trabajar sobre el estómago, vamos a trabajar sobre el intestino delgado, necesitamos saber que no haya ninguna patología, y es por eso que la endoscopía preoperatoria es clave para diagnosticar presencia de reflujo, para diagnosticar una presencia de una hernia hiatal, para descartar la presencia de tumores, ya sean benignos o malignos. A más de uno de nosotros nos ha tocado que en esta evaluación preoperatoria encontrar tumores estromales que son frecuentes, y eso también cambia la conducta. Es decir, que la endoscopía preoperatoria es sumamente útil porque nos va a ayudar a cambiar la táctica quirúrgica en algunos casos. No es lo mismo operar, podemos encontrar una esofagitis, patología gástrica, un esófago de Barrett, divertículos, toda la amplia por nombrar algunas de las patologías que nosotros podemos encontrar en una endoscopía preoperatoria. Pero imagínense un paciente que hoy que está en discusión, hacer una manga en un paciente con un esófago de Barrett. Entonces, yo creo que es fundamental realizar una endoscopía, y creo que, como les digo, es muy poca la gente que no hace hoy una endoscopía preoperatoria. El control postoperatorio también es sumamente útil. Muchas veces los pacientes en el postoperatorio pueden empezar con síntomas de reflujo, que es muy frecuente, ya sea en bypass, que es menos frecuente pero existe, o en una manga gástrica. También podemos diagnosticar hernias hiatales o pacientes que vienen con disfagia posterior a la cirugía, y nosotros hacemos un estudio y nos ha tocado encontrar pacientes que tienen herniado todo el pouch gástrico en un bypass, y este está semivolvulado, y esto lo diagnosticamos y lo hacemos en base a un control endoscópico en la postoperatoria. Y podemos encontrar complicaciones, ya sea de la manga o del bypass o de las otras patologías bariátricas. Podemos encontrar estenosis de la gastroenteroanastomosis, podemos encontrar dilataciones de la gastroenteroanastomosis cuando hablamos específicamente del bypass.
podemos encontrar úlceras de la neoboca cada vez más frecuente a largo plazo, es lo que nos está pasando a nosotros, seguramente a algún colega también, pacientes que tienen 6, 7, 8 años después de un bypass y debutan con una úlcera de la neoboca, o en mangas también podemos diagnosticar presencia de estenosis, presencias de fístula, torsiones de la manga que pueden existir por un error en la técnica. Entonces, en el postoperatorio es sumamente útil poder contar con la endoscopía, y ustedes ya ven que desde el inicio, como les dije, la cirugía bariátrica está asociada al uso del endoscopio. Los tratamientos endoscópicos propiamente como tratamiento, para hacer un tratamiento primario, bueno, tienen indicaciones también que van a depender del paciente. Fundamentalmente podemos ver la edad del paciente, mayores de 18 años, pacientes que sean refractarios a tratamientos dietéticos o que hoy en día por diversos motivos tampoco puedan someterse a un tratamiento quirúrgico y necesitamos darle una resolución. Es importante poder contar con esta posibilidad de hacerle un tratamiento endoscópico. Hay grados de obesidad, podemos hablar de los dos extremos fundamentalmente, ¿no es cierto? Una obesidad moderada, en pacientes hay procedimientos que se están haciendo como las plicaturas gástricas, como son el uso de los balones intragástricos, que son indicados para pacientes con bajo índice de masa corporal, o pacientes que tienen una obesidad moderada, es decir, que el grado de obesidad también nos puede determinar qué tipo de tratamiento endoscópico se puede hacer. Hay pacientes que no quieren someterse a una cirugía y también hay que respetar este procedimiento, o pueden existir contraindicaciones para la cirugía. Y lo que sí es sumamente importante, y esto lo recalcamos siempre en toda la cirugía y en la cirugía bariátrica, y también tiene su importancia en la cirugía videoendoscópico, es la necesidad de una unidad multidisciplinaria para el tratamiento de la obesidad, y contar con experiencia clínica y técnica en cada centro, y también equipamiento para realizar tratamientos endoscópicos. Cuando hablamos de las terapias endoscópicas directamente, no la parte diagnóstica que les mencioné recién, tenemos dos grandes grupos, que son los tratamientos primarios, es decir, que aquel paciente que tiene una obesidad y se va a hacer un tratamiento de su obesidad con un procedimiento endoscópico, que hoy contamos, y hay muchos que ya han pasado en el tiempo. Y el otro sector de los tratamientos de las terapias endoscópicas son las revisiones, que yo creo que hoy en día por ahí es más difícil que esté instaurado en todos los centros la posibilidad de hacer tratamientos primarios. ¿Por qué? Porque requiere de una tecnología especial. Nos pasa, por ejemplo, en nuestro caso en Argentina, no contamos por autorización del Ministerio de Salud de la Nación de dispositivos para hacer tratamientos endoscópicos primarios. Hoy en Argentina no se puede hacer una aplicatura gástrica porque no contamos con los dispositivos, porque no están autorizados. Sí podemos hacer tratamientos con balón, pero no, por ejemplo, con otro tipo de tratamiento. Es por eso que digo que donde sí nosotros tenemos una amplia utilidad de los procedimientos endoscópicos es en las revisiones. Entonces, cuando nosotros tenemos que ubicar dónde vamos a poner los tratamientos endoscópicos, bueno, tenemos los dos extremos. Uno es el que está a la derecha de la pantalla, que serían todos los tratamientos menos agresivos, lo que es dieta, ejercicio, los medicamentos, y en el otro extremo tenemos la cirugía, desde la manga, bypass gástrica, switch duodenal. Y cuando nosotros hablamos de los tratamientos mini-invasivos, los tratamientos endoscópicos están situados en el medio, entre estos dos extremos, y es donde estos tratamientos cumplen su rol, y es importante utilizarlos en su momento adecuado y en el tipo de paciente que lo necesita. Como siempre decimos, no son procedimientos para todos pacientes. ¿Cuáles son los mecanismos de acción? Bueno, los mecanismos de acción son exactamente lo mismo, o a qué buscamos con los tratamientos endoscópicos, buscar los mismos mecanismos de acción que tiene la cirugía bariátrica, es decir, que produzcan restricción, que puedan producir mala absorción, que lleven a una alteración neurohormonal del eje, que produzca cambios hormonales y tengan su efecto en los trastornos metabólicos, y a su vez que estos procedimientos sean combinados. ¿Qué evaluamos cuando nosotros hacemos un tratamiento endoscópico? Bueno, que sea efectivo, que sea bajo riesgo, y en esto creo que los procedimientos endoscópicos llegan a una ventaja, porque las
las complicaciones o los riesgos son muy bajos, que sea durable en el tiempo. Creo que acá es donde todavía tiene una gran debilidad los procedimientos endoscópicos, que no tienen la durabilidad en el tiempo que tienen los procedimientos quirúrgicos. Y lo otro que también, que en algunos procedimientos es difícil, es que sea repetible, que todo el mundo lo pueda hacer, que todo el mundo tenga acceso. Es decir, ¿cuáles serían las potenciales indicaciones de estos tratamientos? Como les dije recién, un tratamiento primario, es decir, el objetivo es reducir la pérdida de peso del paciente con este tratamiento primario. Puede ser un puente, un bridge therapy, como se dice, que es promover el descenso de peso y reducir el riesgo para una segunda intervención, que puede ser la cirugía bariátrica. Mejorar un tratamiento metabólico, es decir, mejorar los trastornos metabólicos específicamente en pacientes que no tengan una obesidad severa o que tengan trastornos metabólicos, pero que no tengan indicación para una cirugía bariátrica, es decir, pacientes con índice de masa corporal, por ejemplo, de 30 a 32. Y un tratamiento endoscópico primario en pacientes obesos y la cirugía de revisión que les nombré recién. Este es un cuadrito que salió publicado hace varios años, ya pasa el tiempo, la pandemia nos hizo pasar el tiempo más rápido, pero esto ya ha sido publicado hace 10 años, y es un task force que se hizo entre la Sociedad Americana de Cirugía Endoscópica y el ASMBS, donde evalúa estas 5 puntos que yo le dije, que es la pérdida de peso, la seguridad, la eficacia, la durabilidad, la alteración de la anatomía, y a su vez lo compara con la intervención, como intervención primaria, como puente, como una enfermedad metabólica y como un tratamiento bariátrico endoscópico. Y vemos acá en las cruces, cada uno la importancia que tiene. Es decir, que nosotros hoy podemos ver que usando como enfermedad metabólica en los tratamientos endoscópicos en relación a la pérdida de peso no son muy efectivos, pero sí son seguros, son eficaces y tienen cierta durabilidad. Y los tratamientos endoscópicos primarios específicos tienen una buena pérdida de peso, tienen eficacia y tienen durabilidad. Yo les recomiendo, si pueden leer este artículo que es muy interesante, que no ha perdido vigencia al momento actual. Y de ese mismo Task Force nosotros vemos que, basado en la evidencia que existía hace casi 10 años atrás, se recomendaba los tratamientos bariátricos endoscópicos como intervención primaria, y se lograba, o decíamos que era exitoso si el paciente, ¿por qué? Porque lograban perder el 25% de peso a los 12 meses. Es decir, que este es el objetivo, que puede variar según cada uno de los pacientes, pero este es un buen objetivo para los tratamientos endoscópicos. Cuando hablamos de las complicaciones, que es este gran rol que tienen los tratamientos endoscópicos, fundamentalmente podemos hablar de este tipo. En los casos que tenemos estenosis, los cuales nos permite las dilataciones, y yo les voy a mostrar algunos videos, cuando hay dilataciones de las gastroenteroanastomosis, que es una situación muy difícil de controlar, porque rehacer una gastroenteroanastomosis tiene un alto riesgo, y si nosotros podemos hacer tratamiento endoscópico disminuyendo el riesgo para este tipo de pacientes, es muy bueno. Y en este tipo de tratamientos podemos usar argón, o podemos usar estos tratamientos que nos permiten el uso de sutura. Sumamente importante en sangrados endoluminales también, que hoy en día no es infrecuente encontrar un sangrado de la boca anastomótica por una grampa de sutura, y simplemente con una inyección de adrenalina o con un clip se puede solucionar un problema que puede ser muy grave. Complicaciones de la banda, hoy creo que todavía hay muchas bandas puestas y todavía seguimos convirtiendo, seguimos sacando bandas. Yo saco bandas todos los meses, mañana saco una banda, tenemos bandas erosionadas, y es una ayuda sumamente importante, y les voy a mostrar un par de videitos. Lo mismo que el tratamiento de la fístula, y como ustedes ven, cada uno de estos temas da tema para una sola conferencia, por eso yo quise hacer un objetivo general. Y el tratamiento de la fístula, como tenemos por ejemplo el uso en stent o Vesco, que es lo que yo le voy a tratar de mostrar algo ahora. ¿Qué pasa en las erosiones de la banda gástrica? Esta es el típico video, la típica imagen, ahí se ve claramente la banda, y este es un video que hicimos junto con la Universidad de California en San Diego,
Ahí está corriendo, y ustedes ven ahí en el fondo, está con el endoscopio, podemos ver la banda totalmente erosionada, y este es un procedimiento que hoy se diagnostica y se extrae la banda por endoscopía, sin tener que ir a hacer un tratamiento quirúrgico. Este es otro caso que le quiero mostrar que es bastante impresionante. Esta es una paciente nuestra que ingresó con una obstrucción duodenal, y tenía una obstrucción duodenal, ¿por qué? Porque había migrado la banda completa, fíjense, es el puerto de ajuste, y la banda estaba totalmente migrada, como van a ver ahora, en el intestino delgado, en la primera porción del intestino delgado. Y esta, una obstrucción intestinal por banda gástrica, totalmente erosionada, que fue factible de resolverse por endoscopía. Ahí está la banda, fíjense, toda la banda en el intestino delgado, sumamente raro, pero 100% de la banda. Hoy, si este paciente, si no hubiésemos podido extraer la banda por cirugía endoscópica, hubiese que haberle hecho una gran cirugía, hacerle una laparoscopía y encontrar el defecto y saber exactamente dónde está. Imagínense lo dificultoso que hubiese sido, y simplemente con un procedimiento endoscópico se puede resolver. Esta es una complicación que ustedes ven también con frecuencia, 3%, 4% según los grupos, una estenosis de la gastroenteroanastomosis. Miren el tamaño de esta anastomosis, miren el tamaño de esta, aún peor, y hoy nosotros esto lo podemos resolver fácilmente con una serie de dilataciones. Acá se ve específicamente justamente el balón de dilatación, y este es un procedimiento que sería muy complejo de resolver por vía laparoscópica, ni quiero hablar de una cirugía abierta que prácticamente no tiene cabida, y hoy con un procedimiento endoscópico puede resolverse. Y bueno, no voy a mostrar, este es un video que se ve claramente cuando estamos colocando el balón y hacemos la dilatación, pero vamos a avanzar en honor al tiempo y poder así terminar. Esta es otra situación en la cual la endoscopía es sumamente útil, fíjense, esto se ve todo rojo, bueno, y ahí estaba la zona de sangrado, y lo pongo a propósito el video para que se vea que cuando pasan estas situaciones de sangrado, lo único que ve uno es sangre. Esto ya está prácticamente terminado, pero había una zona esto fue en un postoperatorio inmediato, que el paciente sangraba en una forma importante, y era porque había un pequeño vaso en la gastroenteroanastomosis, y se resolvió con la colocación de un clip. Entonces, una situación también que hacerla por vía laparoscópica sería muy compleja. Los tratamientos de la fístula, no vamos a ponernos de hablar de stent, simplemente para mostrarles las opciones que tenemos con distintos stent. Es muy discutido el uso de stent, qué tipo de stent usar, si usar stent recubierto o usar no cubierto, cuánto tiempo mantenerlo, qué longitud de stent. Como ustedes saben, es interminable la discusión, pero bueno, sí nombrar que el tratamiento endoscópico es clave en este tipo de situaciones. Otro tipo de situaciones que podemos utilizar la cirugía endoscópica en el caso de fístula es con el uso de clips. Nosotros podemos decir, este es uno de los clips más conocidos, que es el clip de Ovesco. Ustedes están viendo acá una imagen endoscópica, cómo está en el costado izquierdo de la pantalla, esta imagen de esta zona de la fístula, y el CAP que está tomando el sector de donde hacemos la colocación del Ovesco. Este es un video que es medio largo, lo hicimos con Santiago Jorga de la Universidad de California, San Diego, hicimos un trabajo en conjunto, y fíjense, lo voy a avanzar porque esto es simplemente para mostrarle cómo funciona el clip, que es como una trampa de oso, ¿no es cierto? Y ustedes fíjense la imagen que podemos ver, ingresa a la cavidad, localiza la zona de la fístula, y una vez que localiza la zona de la fístula, se realiza la succión que está ahí, y una vez localizado, toma este sector, entra dentro del CAP, y al entrar adentro del CAP, se dispara el clip y queda cerrado. Ahí se ve, ustedes pueden apreciar cómo el CAP, el clip, tomó la zona de la fístula. Y existen otros métodos que también han sido publicados para el uso del sistema endoscópico de aspiración de BAC,
que también de Vacuum System, que nos ayuda a resolver estos problemas de fístula. Cuando hablamos de los tratamientos endoscópicos, tenemos varios. Hay algunos acá, puse algunos simplemente para nombrar, los balones intragástricos, que hoy en día es uno de los que más se usan, y acá están los otros tipos de procedimientos, como el TOGA, POSE, la aplicatura endogástrica, que nosotros hicimos una experiencia importante también con esto, procedimientos que ya no se están haciendo, como el endobarrier, o como endogastric bypass. Este es el problema que nosotros estamos viendo ahora con estas terapias primarias. ¿Cuál es el problema? Que salen dispositivos nuevos, que son difíciles de utilizar, que los probamos durante un tiempo, no logran el resultado y posteriormente son retirados del mercado. Creo hoy que la aplicatura gástrica es el tratamiento, junto con el balón gástrico, de los tratamientos primarios de la obesidad, que son los que tienen mayor resultado. Y hay varios tipos, bueno, ustedes saben lo que son los que se utilizan en el estómago, que los tratamientos endoscópicos que utilizamos en el estómago, como el balón intragástrico, la aplicatura que les nombré, y en el intestino delgado, lo que es el endobarrier y el bypass gastroduodenal, esófago gástrico, que no se usa, que es el de Valentex, y la ablación. Son procedimientos de todo esto, lo único que se está usando es ablación, pero estos procedimientos prácticamente no se están usando. El endobarrier se está utilizando en algunos lugares nuevamente, pero son lugares que no son tratamientos que no han impuesto. Bueno, esto es repetir un poco lo que le dije, lo que es cuando usamos los fenómenos de revisión. Cuando hablamos entonces de tratamiento endoscópico, los vamos a dividir en dos grandes grupos. Todo lo que son los balones intragástricos, es decir, que están los distintos balones, como los balones que se llenan con fluido, los balones que se llenan con aire, los balones digeribles, y del otro lado tenemos los procedimientos endoscópicos que son con suturas, con grampas, Endosyn, Restore, Overstitch, gastroplastia transoral, sistema Pteris, POSE. Fíjense, acá simplemente por nombrar algunos ya puse 8, y son algunos que muchos de estos ya no se utilizan, y acá no están nombrados los tratamientos que actúan sobre el intestino delgado. Simplemente voy a adelantar esto, pero para darle una muestra de lo que son los tratamientos, quise mostrar esta imagen de esta empresa que tiene este balón digerible, porque realmente es impactante, ¿no es cierto?, que este dispositivo que está colocado en la palma de la mano derecha se transforme en este dispositivo y tenga su rol. No es el momento para hablar, ya lo va a hablar algunos de los otros colegas, el rol del tratamiento de los balones, pero simplemente nombrarlos. Este era el video, que no lo vamos a mostrar, y de los procedimientos con suturas, simplemente para mostrarles algunos, ¿no es cierto? Suturas con Endosyn, suturas con Restore. Estos son procedimientos, estos que ya prácticamente Pteris que no se utilizan, pero son todos procedimientos de tratamientos endoscópicos primarios que salieron con el fin y tienen el sitio de utilización específicamente en el estómago, en la cámara gástrica. Estos son los últimos, pero ustedes fíjense la cantidad de procedimientos que han salido y que muy poco de ellos perduran, y sigo insistiendo, creo que la gastroplastia vertical, a mi ver, es la única que está siendo efectiva, pero bueno, tiene la desventaja que es un procedimiento que es complejo, que hay que tener del dispositivo, no está disponible en todo el mundo, hay que tener experiencia en la laparoscopía, y sin duda, bueno, esta gente, como el doctor López Nava, en España, que han sido pioneros, junto con Manuel Galbao, y han desarrollado esta técnica excelentemente, y son los que tienen una de las mayores experiencias en el mundo, y creo que es uno de los pocos procedimientos, y estos fueron los primeros resultados que ellos mostraron, y los pongo solamente a modo de anécdota y de mostrar, porque estos son resultados que tienen 7 años, es decir, que ya vienen 7 años trabajando con este tipo de procedimientos, y estas son imágenes de esta gastroplastia vertical para que vean cómo van y cómo queda el estómago luego de una gastroplastia vertical. En Argentina no hay experiencias con esto, sí hay mucha experiencia en Chile, con las distintas clínicas y centros privados en Chile lo están haciendo, tienen disponibilidad del instrumental, nosotros no, y por eso no lo podemos hacer. Este es un procedimiento que le quiero mostrar que tampoco está más, que no salió en realidad nunca al mercado,
realmente de todos los procedimientos que hemos probado, creo que uno de los que yo le veía, junto con el grupo que lo hicimos, mucho futuro, porque tuvieron muy buen resultado, buena durabilidad. Yo acá en Mendoza estoy siguiendo 14 pacientes operados ya hace 8 años con este procedimiento, tuvieron una muy buena pérdida de peso, casi el 40%, 2 hay pacientes que los sigo muy de cerca porque son, una es enfermera de quirófano y la otra es una instrumentadora, y esto lo que hacía era un dispositivo que colocábamos por vía, o sea, junto con el endoscopio, que lo que hacía era esta boca que se abría, que aspiraba el estómago. Esto es un video que tiene varios años, pero es uno de los pocos que yo le veía futuro y que desgraciadamente la empresa la vendió a otra compañía, y lo que hacía era succionar las paredes del estómago, y una vez que succionaba las paredes del estómago, lo que hacía era, como ven en ese, está succionando la pared gástrica, y al tener succionada la pared gástrica, disparaba una grampa, y así iba aplicando todo el estómago. No era difícil, era fácil, era reproducible, y así es como quedaban las grampas colocadas en el estómago. Vuelvo a repetir, esto nunca salió al mercado, se hicieron más de 100 y pico pacientes, hicimos, porque eran 5 centros en distintas partes del mundo. Así como se veía el estómago, el fondo gástrico antes, así como quedaba después, y teníamos muy buenos resultados a los 24 meses, en más de 26% de pérdida de exceso de peso, más de 8 kilos, era para pacientes con bajo índice de masa corporal, pero bueno, no pudo volar. En conclusión, perdón, este slide no tiene que estar acá. Para ir terminando, porque quedan 2 minutos de hablar y mencionarlos estos 2 procedimientos, recién les nombré los procedimientos que tienen acción en el estómago, estos son los procedimientos que tienen intestino delgado, los 2 que son los que yo les dije, Endobarbier, que hoy se está volviendo a utilizar en algunos centros, muy poca cantidad, que ustedes lo conocen, estos eran los resultados, y este es el bypass endoluminal, que se colocaba también. Nosotros participamos de este protocolo, que lo hacíamos con la gente, con el doctor Rumbo y el doctor Horgan en Monterrey, pero bueno, la empresa también decidió parar hasta desarrollar un mejor dispositivo, y hoy en día tampoco pudo seguir. Es decir, que de estos procedimientos que salen a lo largo del tiempo exigen un gran trabajo. Estos fueron los primeros resultados que eran satisfactorios, fíjense, 45% de pérdida de exceso de peso al año, un muy buen porcentaje. Hay otro grupo de 53% cuando se mejoró la técnica, pero bueno, hoy en día ninguno de estos está disponible. Quiero ir terminando, y lamento que en 20 minutos desarrollar este tema es muy difícil, pero bueno, no hay duda que la videoendoscopía cumple un rol importantísimo en el tratamiento quirúrgico de la obesidad, tiene que estar presente en todo equipo quirúrgico, tiene distintos roles y momentos de utilización, tiene que ser realizada por gente entrenada, que tenga experiencia, no se discute los beneficios del tratamiento de las revisiones y complicaciones en cirugía bariátrica, hay que evaluar bien el rol en los tratamientos primarios. Con respecto a los tratamientos primarios, los resultados iniciales son buenos, el tema es la duración a largo tiempo, hay un largo camino para recorrer para ver cuál es la mejor opción, no hay que desecharlo, hay que trabajar con ellos, tienen mínimas complicaciones y debe continuar evaluando la viabilidad y duración de los procedimientos a largo plazo. El futuro es ahora, hay que, como siempre decimos, todo lo que está relacionado a la tecnología necesita un esfuerzo extra, un trabajo por la industria y por la gente pionera y por la gente que esté dispuesta a trabajar para realizar estos procedimientos, y hay que invertir, comprar en buen equipamiento, en entrenamiento para poder llevar a cabo estos tratamientos. Creo que esta es la última, simplemente mencionarle que esperemos que esta sea el último, invitarlos al Congreso Internacional de Cirugía Bariátrica, que ya va por nuestra edición número 17 acá en Mendoza. Creemos que este va a ser el último congreso que haremos en forma virtual, y estaremos más que gustosos de poder recibirlos a todos ustedes
en el 2023, para que puedan disfrutar de esta imagen de la cordillera junto con los viñedos y el producto del viñedo, que es el vino, y la ayuda del vino, que es el compañerismo, y poder compartirlo con los amigos. Así que los dejo acá. Muchas gracias por la invitación. Si hay alguna pregunta, Sergio, José, Estuardo, un gusto haberte visto, y creo que con esto estoy terminando mi presentación. Muchísimas gracias, Pablo. Excelente presentación, muy ilustrativa, y definitivamente la endoscopía es cada vez más protagonista, ¿verdad? Y útil a nivel de la obesidad. Por la dinámica vamos a dejar los comentarios al final y las preguntas al final de las 3 presentaciones. De tal manera que ahora vamos a continuar con una presentación a cargo del doctor Farad Rezvani. El doctor es especialista en gastroenterología y endoscopía digestiva de la Universidad de Costa Rica. Él tiene una formación muy amplia por diferentes cursos y rotaciones en el tema de la endoscopía terapéutica. Trabaja a nivel institucional en un centro de cáncer, y a nivel en Costa Rica en el Hospital Clínica Bíblica, y es parte del grupo Equilibrium, compuesto por varios gastroenterólogos. Él nos va a hablar de generalidades del balón intragástrico. Bueno, un placer acompañarlos. No sé si me indican si escuchan bien el audio, es también la presentación. Excelente. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de la parte específica de los balones intragástricos. Aprovechando esta introducción, pues, que nos han hecho anteriormente, lo que queremos referirnos específicamente a estos métodos restrictivos relacionados con, pues, la parte gástrica. Nada más de manera general, la obesidad es una enfermedad crónica, multifactorial, recidivante, y pues la gran problemática de por qué los pacientes no se recuperan de esta enfermedad es que nos olvidamos de estos 3 componentes, que es multifactorial y recidivante. A pesar de que, pues, clásicamente se habla de que ese aumento anormal de la grasa se correlaciona con aumentos del índice de más de 30, depende, pues, de los países. Por ejemplo, en Asia y Medio Oriente el índice 27, o el porcentaje de grasa en los pacientes, también más de 25% en hombres y más de 35 mujeres, o una circunferencia abdominal superior a 102 centímetros en varones y 88 en mujeres, nos van a condicionar esta serie de consecuencias metabólicas, biomecánicas y psicosociales adversas. Ahora, ¿por qué nosotros como gastroenterólogos nos hemos ido metiendo en este mundo de, pues, la bariátrica? Básicamente porque en Latinoamérica tenemos un gran problema. Tenemos hasta un 60% de sobrepeso. Se dicen que hay un pequeño... Creo que estamos bien. En Latinoamérica tenemos el gran problema de este aumento, donde pues anteriormente, hace unas décadas atrás, teníamos problemas. Perdón la interrupción. No estás en modo presentación. Ah, ok. Vamos a ver si logramos corregir. Gracias. Ahora sí. Ahora sí se logra compartir con ustedes, sí. Perfecto. Bueno, entonces tenemos este gran problema de que en Latinoamérica pues pasamos de problemas de desnutrición o malnutrición a presentar hasta 60% de sobrepeso y una incidencia de obesidad que se estima para final de esta década de alrededor del 35%, o sea, vamos a ir empatando los números de Estados Unidos alrededor de un 40%, y pues desde el punto de vista del gastroenterólogo nos presenta grandes problemas, el problema de obesidad principalmente asociadas a enfermedades del hígado, es una de las causas más frecuentes de consulta, el hígado graso y las condiciones inflamatorias relacionadas al mismo, siendo esta la causa más frecuente de cirrosis hoy por hoy. Inclusive es una causa importante de cáncer en el aparato digestivo, cáncer hepatocelular, cáncer de las vías biliares, cáncer de colon. Nos aumenta la probabilidad de presentar pólipos. También es un pues, importante causal de enfermedad por reflujo, que es también una de las consultas más frecuentes, y pues se habla de que el tratamiento con la pérdida de peso es en realidad una de las únicas medidas desde el punto de vista ambiental que mejora pues significativamente los pacientes que tengan problemas de reflujo. También hablamos de que es un condicionante, aumenta la probabilidad de esófago de Barrett y de mortalidad Barrett, que pues la mayoría fallecen por causas cardiovasculares, pero también incrementa el riesgo de adenocarcinoma. También problemas asociados a pues intestino delgado, donde encontramos diarrea,
problemas de disbiosis asociadas a la obesidad y también enfermedades anorrectales. Y por este motivo, pues nos hemos visto obligados a que pues anteriormente, donde veamos esta escala piramidal, donde los cambios en el estilo de vida se presentaban inicialmente y posteriormente se utilizaba farmacoterapia, donde había este brinco a pues la parte quirúrgica, encontramos algunos problemas, principalmente algunos pacientes que tenían algún temor por posibles complicaciones, o los pacientes que tal vez no podían pagar un procedimiento quirúrgico o tenían temor de la reversibilidad de los mismos. Es en este pequeño espacio donde tal vez la endoscopía pues vaya a tener algún rol importante. Y entonces, dentro de las primeras observaciones, se veía que los besoares dentro del estómago producían o inducían pérdida de peso, y pues se hablaba de que si se podía colocar algún balón o alguna terapia mínimamente invasiva, esto podía inducir la saciedad. Los primeros balones se colocaron a principios o más bien al finales de los años 80, y pues los resultados tal vez no fueron tan buenos porque eran modelos con poco volumen y de aire. Sin embargo, con subsecuentes modificaciones hemos encontrado pues algún beneficio de estas terapias mínimamente invasivas. Como vemos en esta imagen, son muchas las posibilidades que tenemos desde el punto de vista endoscópico para manejar a los pacientes que tienen pues estos problemas de obesidad. Sin embargo, desde el punto de vista más puntual, los balones intragástricos tenemos de varios tipos. Voy a pegar un segundito para poder enseñarles con el puntero. Entonces aquí tenemos la primera terapia, una de las primeras terapias que pues utilizamos para la pérdida de peso es los balones intragástricos. En esta primera imagen mostramos el balón Duo Reshape, que básicamente son dos balones independientes uno del otro, y estos balones básicamente permiten insuflar de manera separada cada uno de estos, permitiendo un volumen de 450 cc en cada balón, y esto pues para un volumen total de 900 cc permitiría mayor entrada. Sin embargo, este volumen accesorio o extra puede generar algunas consecuencias adversas desde el punto de vista de síntomas, y también se veía pues que teóricamente podría reducir el riesgo de migración, puesto que si solo se desinflaba un balón, el otro sostenía el mismo. Posteriormente van a aparecer unos sistemas como el balón Orbera. El balón Orbera es uno de los balones que tiene más evidencia, tiene más de 15 años de estar en el mercado. La gran mejoría que presenta con estos pacientes es que se le puede colocar inicialmente en un periodo de 6 meses un volumen de entre 400 o 700 cc para pues favorecer el mecanismo de saciedad. Posteriormente salen balones de un año, que es el sistema 360, y posteriormente van a aparecer los balones reajustables como el balón SPATS, que nos va a permitir al principio de la terapia colocar un volumen de 550, 600 cc y posteriormente realizar un reajuste con una colocación de hasta 800 cc o inclusive en algunos casos un poco más, aunque eso está pues por el fabricante estipulado que lo aproximado máximo es de 800 cc. Sin embargo, este modo de reajuste nos permite que el paciente pues siga con la ganancia o más bien la pérdida de peso y que se adecue un poco con la terapia y que al principio no sea tan molesto. Hay otros balones como los que se presentó anteriormente, como el balón Elipse, que pues fue muy atractivo al inicio por la pues capacidad de que el paciente deglutía una pastilla, y esa pastilla pues una vez que se corroboraba fluoroscópicamente que estuviera dentro del estómago, básicamente se liberaba la solución fisiológica de 450 cc, y después de los 4 meses va a tener una válvula que sola ella pues iba a generar que el balón se desinflara y que el paciente posteriormente de este balón se reabsorbiera. Sin embargo, por algunos problemas de impactación de balón y otras situaciones extra, a pesar de que era muy atractivo esta situación de que no requería ni colocación ni retiro endoscópico, poco a poco se ha ido perdiendo y todavía no tiene la aprobación por la FDA. Otros dispositivos como el shuttle transpilórico básicamente son dos balones, uno que se acopla al antro y otro que nos va a pues mantener ese balón impactado, por decirlo así, intermitentemente en el píloro, y va a permitir solo el paso de alimentos de manera ocasional. Otras terapias que a pesar de que sí son bastante efectivas comparado con el balón, por ejemplo, porque los balones andan alrededor de un 10% de pérdida de peso total corporal, se habla que las terapias de aspiración pueden generar una pérdida de hasta 17% del peso corporal total al año. Sin embargo, con el gran problema pues, de que son dispositivos incómodos, requiere la colocación de una gastrostomía percutánea, es un poco engorroso, además tiene las mismas implicaciones y riesgos que un PEG, como lo son pues que el dispositivo se sobreinfecte la piel, o también problemas asociados al bumper que se puede enterrar en la piel. Y pues por estos motivos hemos ido evolucionando a paso pues de ir remodelando más bien el estómago a través de procedimientos como el POSE, que son plicaturas que se generan en
el cuerpo, el fondo gástrico para pues generar un cambio, una remodelación del estómago, y la manga gástrica endoscópica, pues que la veremos posteriormente. Los dispositivos duodenales tienen una gran desventaja. Sí pueden permitir cambios metabólicos, por ejemplo, se han visto que mejoran la hemoglobina glicada, que mejoran el control metabólico de los pacientes con diabetes. Sin embargo, no han demostrado una pérdida de peso que sea tan significativa ni tan sostenida en el tiempo. El endobarrier era este dispositivo que se anclaba en el píloro y pues posteriormente bypaseaba los primeros 60 centímetros del intestino delgado. Sin embargo, había algunos problemas como migración, impactación de esta válvula o inclusive algunos casos de perforación. Otros casos como la remodelación duodenal a través de una ablación, básicamente, pues sí nos generaban algunas mejorías metabólicas, sin embargo, no generaban una pérdida de peso significativa. Otros dispositivos a nivel intestinal, como son el bypass ya total del esófago hasta el intestino delgado, han tenido resultados muy similares, pues con algunas complicaciones por el tipo de modelo y por lo tanto no se utilizan con frecuencia. Y también las terapias con imanes. Lamentablemente las terapias de intestino delgado por esta situación de efectos adversos y que pues la pérdida de peso no es tan significativa, son dispositivos que no han estado aprobados por la FDA. Y nosotros nos vamos a concentrar específicamente en la parte de balones y los que están aprobados por esta organización. Porque como explicaba anteriormente, pues algunos dispositivos salen al mercado y con el paso del tiempo se ven efectos adversos, otras consideraciones que lo hacen que salgan, y por eso pues nos vamos a concentrar con estos que tienen un poco más de evidencia. En general, el balón intragástrico de manera específica va a tener un mecanismo restrictivo, va a ocupar un espacio en el estómago y esto va a inducir a la saciedad temprana. Sin embargo, hay otros mecanismos neuromorales como elevación de la colecistoquinina que nos va a generar un vaciamiento gástrico lento, y también la ocupación o la distensión del fondo gástrico que nos va a disminuir la secreción de grelina, y también eso nos va a generar un efecto anorexígeno en el paciente. Entonces, no solo el mecanismo mecánico, sino también puede tener un potencial mecanismo neurohumoral. Las grandes ventajas que es reversible, y esto pues para algunos pacientes es muy importante, o sea, que ellos tengan la tranquilidad que después del dispositivo se puede retirar, son bastante seguras, inclusive las tasas de efectos adversos graves tienden a ser mejores que la cirugía, más siempre pueden ocurrir, ¿verdad? Y eso lo hablaremos un poco más adelante. Son procedimientos ambulatorios, no requieren hospitalización, lo que disminuye muchísimo los costos, y también se pueden recolocar en los casos de los pacientes cuando ya cumplen la terapia y por algún motivo pues tienen alguna reganancia de peso o necesitan perder algunos kilos de más, se puede recolocar el balón. ¿Cuál va a ser la desventaja? Uno, el estilo de vida del paciente. Por ejemplo, pacientes que se alimentan principalmente de carbohidratos simples o alimentos que en pocas porciones puedan tener grandes cantidades de calorías, como pueden ser los dulces, como pueden ser las conservas, como pueden ser las mieles, como pueden ser también la mantequilla, etcétera. Pues esos pacientes no van a tener una pérdida de peso pues tan importante, y lo otro es que pueden tener rebote. El otro problema grande que tienen los balones son la tolerancia, y por eso nosotros somos agresivos en el manejo de los cuadros de dolor abdominal, de reflujo y de náuseas asociadas al balón. Y lo otro también que pues pongo como desventaja son las metas que tenga el paciente, porque hablamos de que los balones pueden generar una pérdida de peso alrededor del 10 o 15% del peso corporal total, y tal vez esto para algunos pacientes no vaya a alcanzar la meta de entrar a un índice de masa corporal de menos de 25, o que vaya a recuperar o perder toda la grasa corporal extra que tenga. Sin embargo, desde el punto de vista metabólico, perder más de un 10% de el peso corporal total va a generar grandes implicaciones positivas para el paciente desde el punto de vista metabólico, de disminución de la utilización de medicamentos para el control de la presión, de la diabetes, reversión del hígado graso, de la inflamación asociada, y también disminución del riesgo de algunas neoplasias del aparato gastrointestinal y de manera general también del riesgo cardiometabólico. Y por eso, a pesar de que un 10% pueda parecer como una proporción pequeña, en realidad puede ser muy ventajosa y pues impactar positivamente al paciente desde el punto de vista metabólico. Entonces, viendo esta diana potencial de tratamiento, creo que hay un gran espacio para el balón intragástrico y las terapias endoscópicas. La indicación principal, los pacientes cuyo tratamiento ha fallado, la pérdida de peso con las terapias o las estrategias convencionales, y principalmente el grupo diana van a ser los pacientes con un índice de 30 y 40 según las guías del AGA. Sin embargo, la Asociación Brasileña, el Consenso Brasileño, que tiene muchísima experiencia en la parte pues, metabólica y la parte de endoscopía bariátrica, nos habla que inclusive pacientes con índice de más de 25, en presencia de comorbilidades, como nosotros vemos con frecuencia, pacientes con hígado graso, inclusive con esteatohepatitis, que tal vez el problema es el aumento del perímetro, la circunferencia abdominal, estos pacientes se pueden beneficiar inclusive de un 10% del peso corporal, de perder el peso corporal total. También los pacientes con de índice de más de 27, principalmente
es una recomendación ampliada después de los 12 años. La mayoría de guías pues hablan de que los balones o estas terapias endoscópicas se utilizan a partir de los 18. Sin embargo, esta capacidad de reversibilidad de estos métodos para la pérdida de peso nos permiten que los adolescentes, que es un subgrupo que está presentando gran problema a la sociedad desde el punto de vista con la enfermedad de la obesidad, porque son un grupo principalmente en Estados Unidos donde cada vez se incrementan más las estadísticas y son pacientes que a largo plazo, cuando entran a la vida adulta teniendo problemas de obesidad, difícilmente revierten. Entonces, una diana pues que calza muy bien para el uso de balones intragástricos por su reversibilidad y que le va a permitir al paciente acomodarse o pues generar un incremento en su mejoría psicológica, que se adapte mejor a ese estilo de vida y que más adelante, pues cuando entren a la vida adulta no tengan ese problema de obesidad. En los pacientes que tienen un índice de masa corporal entre 30 y 40 donde vemos mejor beneficio, sin embargo, inclusive algunos pacientes con más de 40 o más de 50 índice de masa, a pesar de que no nos van a permitir llegar a la meta de pues entrar en un estado de peso normal, puede servir de puente para la cirugía bariátrica, inclusive en algunos pacientes que tienen muchas comorbilidades desde el punto de vista anestésico, también para cirugías ortopédicas o inclusive en algunas pacientes con infertilidad. Entonces, todavía hay muchas dianas potenciales, a pesar de que tal vez pueda parecer que un 10 o 15% de peso corporal total no se vea tan grande. Sí va a tener contraindicaciones, igual que cualquier procedimiento, específicamente las úlceras activas en cualquier parte del esófago, estómago o duodeno, cirugías previas, específicamente las cirugías bariátricas como la manga gástrica o algunas gastrectomías, inclusive funduplicaturas, los pacientes que tienen anticoagulación o que tienen varices esofágicas y hernias diatales de más de 5 centímetros. Hay algunas relativas como los pacientes que tienen esofagitis eosinofílica por el riesgo de reflujo y que empeore la patología de fondo, angiectasias sangrantes o no sangrantes, pacientes con VIH, o trastornos psiquiátricos no controlados y por eso es importante pues dentro del punto de vista multidisciplinario, la atención del paciente para hacer diagnóstico de estas patologías psiquiátricas, aunque la depresión, por ejemplo, puede mejorar hasta en el 70% de los pacientes después de la terapia con balón. ¿Cuáles van a ser los tipos de balón? Específicamente les voy a tocar los que más se comercializan y que tienen aprobación por la FDA. Aquí tenemos en una pues, imagen general donde vemos el balón Orbera, que es uno de los balones que tienen más años, más de 15 años de estar en el mercado, inicialmente a los 6 meses, ahora tenemos balón de 12 meses, que nos permiten una pérdida de peso corporal total que anda alrededor del 11%, 12%. Después el Reshape, que hablamos de que es un balón doble, que lamentablemente está saliendo un poco del mercado por algunas complicaciones asociadas como el riesgo de pancreatitis. En la imagen número 7 tenemos el O-balón, que es uno de los balones nuevos. Este balón básicamente se deglute, no requiere una colocación endoscópica y básicamente son varios balones, se degluten en un periodo, 3 balones en un periodo de 6 meses y se van a llenar con gas, con óxido nítrico y pues tienen esta característica de que al ser gas y no líquido puede, digamos, presentar menos molestia porque tiene menos peso en el abdomen, sin embargo, sí va a requerir una remoción endoscópica. El balón que vemos en el D es el SPATS 3 que tiene una característica que es esta válvula de reajuste que nos permite sacar líquido en algunos casos de molestias o más bien colocar más para favorecer que el paciente siga perdiendo peso. En realidad, es poco probable que las molestias del paciente mejoren al extraer líquido, más bien se habla de que con volúmenes de menos de 600 cc, algunas complicaciones pueden ser más frecuentes que con volúmenes más de 600, como por ejemplo migración o esofagitis. Entonces, generalmente es una indicación más para reajuste y favorecer que el paciente siga perdiendo peso. Otros balones que existen en el mercado es el Ellipse, que este balón también no requiere una colocación endoscópica, se deglute esta pastilla que posteriormente fluoroscópicamente se verifica que está en cámara gástrica y se rellena con 550 cc de suero fisiológico. Este tipo de balón no requiere una remoción endoscópica porque esta válvula con el paso del tiempo, a los 4 meses aproximadamente, va a dejar de funcionar permitiendo que el volumen se vierta y que el paciente después reabsorba este balón. Sin embargo, por algunas condiciones como impactación del balón, todavía no está aprobado por la FDA. Y tenemos otros balones como la heliosfera, que son balones de gas. Sin embargo, los balones de gas tienen el gran riesgo o la gran complicación de que muchas veces pierden su volumen y esto pues nos va a generar pues que la pérdida de peso no sea tan buena y por eso los métodos con líquidos son los que más frecuentemente utilizamos. Aquí vemos en esta imagen la colocación del balón Orbera, que puede ser de 6 meses o 12 meses. Básicamente por vía endoscópica corroboramos que el balón esté dentro de la cámara gástrica para no tener daño el esfínter esofágico superior o del esófago y se rellena con un volumen de 470 o 700 cc de suero fisiológico y esto no es reajustable, pero puede permitir hasta un 11.3% de pérdida de peso corporal total y ya está aprobado por la FDA para pacientes específicamente con índices de 30 a 40.
El SPATS es este balón que les hablaba reajustable. Básicamente es uno de los balones que han ido creciendo y los estudios lo han ido pues acaparando o amparando desde el punto de vista inclusive de enfermedad metabólica como NASH. Vemos en este caso o en esta imagen donde el balón se insufla y tenemos esta válvula de reajuste que nos va a permitir posteriormente incrementar o pues quitar un poco de volumen, como lo vemos en esta imagen. Estos balones nos hablan de que por esta situación de reajuste a los 4 meses o a los 3 meses nos pueden generar un poco de incremento más en la pérdida de peso corporal total, y se habla que el promedio de pérdida de peso a los 12 años anda alrededor del 14%. Uno de los otros balones que son los nuevos niños en el blog, ¿verdad? En el mercado, son el O-balón, que es el que se llena con gas, que es este balón que simplemente el paciente va a deglutir, y una vez deglutido no va a requerir una colocación desde el punto de vista endoscópico. Ya cuando pues atraviesa el esfínter esofágico inferior y se localiza fluoroscópicamente en la cámara gástrica, se pueden rellenar, específicamente estos balones se rellenan con gas y se pueden colocar hasta 3 balones en este periodo de 6 meses y pues van a permitir una pérdida de peso alrededor del 10%. El Aspire, que es lo que hablamos, que es muy parecido a una sonda de gastrostomía, básicamente lo que nos va a permitir es que el paciente, posterior a la ingesta, pues extraiga un poco de este contenido alimentario, hasta el 30% de las ingestas calóricas después de los 30 minutos postprandiales se pueden disminuir aspirando este contenido gástrico. Sin embargo, puede ser un poco incómodo para el paciente, ¿verdad? Tiene que utilizar este sistema que se va a acoplar a la sonda percutánea y pues desde el punto de vista también de practicidad es un poco incómodo, y también tiene algunas consideraciones desde el punto de vista que algunos han llamado éticos, como de que el paciente simplemente come y la comida se extrae y se bota al basurero. Sin embargo, los pacientes pueden presentar hasta pérdidas de peso cercanas al 20% al año, y por eso pues ha sido aprobados por la FDA. Entonces, específicamente con los balones, la pérdida de peso aproximada anda alrededor del 12.2% del peso corporal total y genera un cambio alrededor del índice de masa de 5. O sea, que nos va a pasar de un paciente de obesidad grado 1 a nada más sobrepeso o de sobrepeso a un índice normal. Y el porcentaje de exceso perdido o de grasa que tiene el paciente de exceso anda alrededor del 32%, lo cual es bastante aceptable. Con esto vemos que a pesar de que nosotros hablamos de que tal vez no sea la cantidad de peso tan grande que de momento impresione, sí nos va a generar una gran repercusión en la mejoría de las comorbilidades, donde vemos que la hipertensión, diabetes, problemas respiratorios, problemas articulares, dislipidemia puede mejorar hasta en un 44% y hasta un 43% pueden resolver. Entonces, hablamos de que la implicación metabólica, además de la pérdida de peso, es muy importante para este tipo de dispositivos, y por eso pues tienen su espacio en el manejo del paciente con obesidad. Lo que vemos en los nuevos estudios de los balones reajustables es que básicamente ellos después, digamos, una de las características importantes que se ha visto que en los primeros 6 meses es donde se genera la mayor pérdida de peso por parte de los pacientes. Los segundos 6 meses en realidad lo que sirven es como para que el paciente mantenga ese peso que han perdido, porque uno de los grandes problemas que tenían los balones de solo 6 meses es el gran rebote. Y se ha visto que en estos balones reajustables o de un año, esta probabilidad pues de rebote va a disminuir y que las comorbilidades se van a mantener resueltas hasta en el 46%, inclusive hasta los 5 años, y eso nos habla de los resultados a largo plazo del paciente que se coloca un balón intragástrico. Nada más como para hablar un poco del consenso brasileño del 2018, pues se pusieron a la palestra varios centros y se definieron alrededor de 42,000 colocaciones de balones con pérdidas de peso de hasta el 18% y con tasas de eventos adversos muy bajos, alrededor del 2.5%. Efectos adversos, igual que cualquier terapia en medicina, los vamos a tener. En realidad, muchas o la mayoría de los efectos adversos del balón intragástrico son leves. Sin embargo, sí existen algunos que pueden ser potencialmente graves. Hasta el 18.2% de los pacientes pueden presentar problemas erosivos de esofagitis o de gastritis, y por eso siempre van a requerir terapia con inhibidor de OMPA durante los 6 meses o todo el año. La intolerancia temprana al balón, que requiere extracción al recambio o a la colocación inicial, puede estar alrededor del 7%, y por eso es importante las medidas para la prevención de las mismas, como el uso de antieméticos, el uso de antiespasmódicos. El otro problema que algunos pueden tener es la desinsuflación, que ocurre más en los dispositivos de aire. Vómitos y náuseas sí es muy frecuente.
Cuadros ya más raros como obstrucción intestinal producto de la migración o impactación del balón en el antro se ven principalmente cuando los volúmenes que se le colocan al balón son bajos y por eso la colocación inicial debe andar de los 550 a los 600 cc. Obviamente eso va a depender también de la capacidad o volumen del estómago a la hora de la endoscopía y también existen algunos casos descritos de perforación. Si nosotros vemos cuando conjugamos todos los datos, pues nos pueden engañar algunos efectos adversos, sin embargo, sí se ve que muchos de ellos son específicos de cada dispositivo y debemos verlo de manera independiente, porque por ejemplo, en el caso del vómito, de las náuseas, los balones que tienen dispositivo de líquido, pues tienen más incidencia estos efectos en las primeras semanas, que tienden a mejorar muchísimo al paso de la segunda, tercera semana. Sin embargo, los de gas pues no tienen tanto esos efectos, pero sí pueden tener otros problemas como la no pérdida de peso adecuada, y por eso hay que ver cada balón de forma independiente y después adaptarnos según la evidencia y lo que tenemos a mano y también los dispositivos disponibles en cada región para utilizarnos, acostumbrarnos a ellos y pues aprender o volvernos expertos en algunas de estas modalidades, porque en realidad si nosotros vemos la tasa de complicaciones mayores en algunos metaanálisis pues de mayor número de casos, vemos que las complicaciones graves en realidad al final de cuentas son menores al 1%, y la mayoría de efectos adversos que puede tener el paciente no deseados son de punto de vista leve y muchos de ellos reversibles o manejables con terapia médica. Aquí nada más para ir concluyendo, desde el punto de vista algunos datos que nosotros tenemos a nivel local, en los últimos 3, 4 años se han colocado alrededor de 365 balones, inicialmente por un grupo que después reasumió este compromiso de la bariátrica endoscópica del grupo Equilibrium, y pues son datos solamente preliminares, pero nosotros vimos que pues nuestros pacientes a los 6 meses tenían una pérdida de peso corporal de alrededor del 13 kilos a los 6 meses, 16.7 en promedio a los 12, con un peso total corporal perdido de 11.3% a los 6 y 14.7, y eso nos generaba implicaciones como una disminución en el índice de masa de 4.2 o 5 puntos en el índice, y de grasa alrededor del 5 a 6%. Entonces hablamos de que son resultados alentadores. Aquí algunos de los casos que nosotros tenemos de pacientes que a los 6 meses pueden tener mejorías muy abruptas. Esto se escapa obviamente de la campana de Gauss, pero estos pacientes pueden presentar mejorías importantísimas desde el punto de vista psicológico, afectivo, emocional, etcétera, no solo de las complicaciones metabólicas asociadas al mismo, y por eso son terapias tan importantes. Algunos tips, lo hablamos. Los pacientes van a requerir antieméticos, antiespasmódicos, analgésicos, IVPs, a la hora de la colocación del procedimiento de sedación profunda o en algunos casos raros anestesia general, hacer siempre la endoscopía completa, ver la ubicación del balón antes de insuflarlo, reinspeccionarlo al término del procedimiento, y al retiro sí que el paciente por lo menos tenga 2 días de dieta líquidos y utilizar antiespasmódicos para favorecer la remoción a la hora del retiro del mismo. Entonces vamos a irnos moviendo como el último slide a que el abordaje desde el punto de vista bariátrico endoscópico tiene que ser individualizado y personalizado. Tal vez lo primero que debemos definir es cuáles son las metas, cuánto es lo que el paciente quiere perder, si la meta es específicamente solo llegar a un índice de masa o si la meta es metabólica, o también cuál es el deseo del paciente, si quiere una medida menos invasiva o más tolerable, o los pacientes también acomodarlo según su índice de masa corporal y comorbilidades para tener la mejor elección en cada subgrupo de pacientes. Excelente, muchísimas gracias al doctor Rezvani por esta excelente presentación. Vamos a continuar por razones de tiempo con el doctor Jorge Vargas, que es otro de nuestros invitados. El doctor Jorge Vargas es un especialista en gastroenterología en la Universidad de Costa Rica, que realizó estudios en endoscopía terapéutica avanzada en el Hospital Policlínico Gemelli en Roma, y tiene amplísima experiencia en el manejo endoscópico de complicaciones, en terapéutica endoscópica, con la geografía retrógrada, endoscopía del tercer espacio, y sobre todo también en endoscopía bariátrica. Y nos va a hablar a continuación de la gastroplastía endoscópica, que es otro de los temas que queremos presentar. Adelante, doctor Vargas. Está congelada la pantalla, José. Bueno, buenas noches. En primer lugar, me confirman si me escuchan y me ven. La pantalla no está bien. Hay que dejar de compartir y volver a compartir, por favor, Jorge. Okay, creo que ahí sí me ven.
Perfecto. Primero que nada, agradecer al doctor Murillo y al doctor Trujillo por la invitación, a los demás panelistas. La verdad es que es un orgullo compartir con ustedes. Mi nombre es Jorge Vargas, soy gastroenterólogo con una afinidad especial por la endoscopia intervencionista y en realidad esta parte de la endoscopia bariátrica es una de mis pasiones. Quiero compartirles un poquito acerca de la gastroplastia endoscópica, una técnica que tenemos alrededor de 2 años de estar realizando en Costa Rica con resultados relativamente o realmente prometedores. Como lo mencionaron los demás expositores, el nicho donde aparece la cirugía bariátrica es básicamente porque tenemos que llenar una brecha con respecto a lo que es eficacia versus riesgo, en la cual había un gap bastante importante y este gap lo venimos a llenar con procedimientos de endoscopia bariátrica y sobre todo es muy importante cambiar el paradigma de qué es lo que nosotros esperamos o cuál es la expectativa de nosotros a partir de un procedimiento bariátrico. Antes valorábamos este tipo de procedimientos en relación con la cantidad de peso perdido, mientras que en realidad el modelo actual y a lo que deberíamos apuntar es que el resultado esté basado en una mejoría en la calidad de vida de los pacientes y en la reducción de los factores de riesgo cardiovascular. Ya se publica en Circulation desde el 2014 en guías de manejo de la obesidad por parte de la AJA que una disminución modesta, 5 al 10% del peso, van a ayudar a lo que es mejorar hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes, riesgo cardiovascular y en general esto va a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Entonces ahí es donde buscamos procedimientos que sean más eficaces de lo que existía, que básicamente era dieta y algunos tratamientos farmacológicos, y a su vez más fácilmente accesibles que la parte de la cirugía bariátrica, ya que actualmente se habla que apenas 1 o 2% de la población obesa va a tener acceso a cirugía bariátrica. De ahí que este tipo de procedimientos, que son mínimamente invasivos y fácilmente reproducibles, pueden venir a generar un impacto en las personas con sobrepeso y obesidad. Entonces, con respecto a las terapias endoscópicas, creo que ya se mejoraba ampliamente. Están las que están dirigidas al estómago, que básicamente van a estar direccionadas a lo que es el control de la obesidad. Y tenemos las del intestino delgado, que tienen un origen más que todo buscando un control metabólico de la diabetes. Entonces, vamos a enfocarnos en la gastroplastia endoscópica específicamente, que es el tema que quería tocar primordialmente hoy. Entonces, en primer lugar, ¿qué es la gastroplastia endoscópica? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos utilizando por medio de un endoscópico un equipo de sutura que básicamente lo que viene a generar es plicaturas entre la pared anterior y la pared posterior con un refuerzo sobre la curvatura mayor con el fin de simular lo que quirúrgicamente se obtendría con una gastrectomía quirúrgica, una manga quirúrgica. Eso viene haciendo, generando puntos de sutura. Hay diversos patrones por los cuales se genera la reducción del tamaño gástrico. En general, el que estamos utilizando nosotros es un patrón en U, que es el que ha demostrado los mejores resultados. Sin embargo, eso todavía no se ha demostrado con data de estudios randomizados controlados. Básicamente lo que buscamos es generar una reducción del tamaño gástrico en un patrón simulando la manga quirúrgica. Tal vez una de las principales diferencias es con respecto a la manga quirúrgica es que vamos a dejar el fondo gástrico. Entonces básicamente el mecanismo de acción va a ser aparte de un mecanismo restrictivo a la hora de dejar, dejar una restricción o una cintura a nivel del cuerpo gástrico, vamos a generar una dificultad para que el alimento pueda avanzar a través de ahí y ese se va a tender a acumular en el fondo gástrico. Esa acumulación en el fondo gástrico lo que va a disminuir es la secreción de grelina y eso va a favorecer una sensación de llenado. Además vamos a tener un retardo del vaciamiento gástrico y entonces en conjunto estos son los mecanismos de acciones por los cuales la gastroplastia endoscópica va a generar, no nos va a favorecer lo que es la pérdida de peso. Como lo mostró el primer expositor, desde el 2014, el grupo del doctor López Nava en España empieza a publicar cuál es su experiencia, ¿verdad? Entonces esta se publica en el 2016 con el seguimiento de 12 meses de pacientes sometidos a gastroplastia endoscópica y ellos reportan en esta serie que se dio un seguimiento a 12 meses de 22 pacientes, una pérdida de peso corporal total alrededor del 18%. Bueno, básicamente lo que utilizamos, o este es un caso ya de nosotros, como les mencionaba, lo que consiste es en utilizar el equipo de sutura con el cual en apoyo o utilizando esto que se llama una helix, que lo que va a hacer es que nos va a traccionar la pared gástrica dentro de la torre de sutura
procedemos a colocar puntos de sutura, generando ese patrón en U. Una vez de que hemos generado el patrón en U entre la pared anterior, la curvatura mayor y la pared posterior, procedemos a tallar las suturas y lo que obtenemos es la imagen que están viendo a continuación, que es una imagen tubular muy similar a lo que sería una gastrectomía vertical quirúrgica o manga quirúrgica. Es un procedimiento sinceramente fácilmente reproducible. El problema tal vez al día de hoy es el costo, ¿verdad? El costo del equipo del mercado es costoso y eso lo hace que sea difícilmente accesible, pero como tal la curva de aprendizaje puede andar alrededor de los 5 a 6 pacientes y nosotros con la experiencia actual estamos con un tiempo promedio de procedimiento de inicio a fin alrededor de 35 a 45 minutos. Entonces, la pregunta que nos pueden hacer es cuál es su posición o cuál es la posición de la gastroplastía endoscópica en comparación con la manga quirúrgica. Entonces se hace este estudio de casos y controles, ¿verdad? Que los casos se emparejan según las características de los pacientes y bueno, la idea del estudio es determinar cuál es, según casos y controles, cuál sería la diferencia en lo que es pérdida de peso. Y lo que vemos es que la gastroplastía endoscópica sigue siendo inferior a la gastrectomía quirúrgica. Entonces, lo que demostró el estudio es una pérdida de peso que anda alrededor del 17% del peso corporal total en comparación con la gastrectomía quirúrgica, en cuyo caso la pérdida de peso anda alrededor del 23% del peso corporal total. Sin embargo, por otro lado, podemos ver la contraparte, que sería los eventos adversos. Entonces, a la hora de analizar la tasa de eventos adversos, vemos que la tasa de eventos adversos fue considerablemente menor en los pacientes con gastroplastía endoscópica y tal vez una de las cosas más llamativas es que la tasa de reflujo de nodo fue considerablemente menor y de una forma estadísticamente significativa con respecto a la manga quirúrgica. Y eso es básicamente porque la manga quirúrgica genera un sistema de alta presión y bueno, en particular a mí me gusta mucho ver este tipo de pacientes y una de las complicaciones o quejas que tienen los pacientes después de la gastrectomía quirúrgica son reflujos de difícil manejo que a veces se vuelven realmente difíciles de manejar, valga la redundancia. Entonces, como les mencionaba, la tasa de eventos adversos fue menor de una forma estadísticamente significativa. Si hay algún lugar en el mundo donde tiene un auge la gastroplastia endoscópica es en Brasil, al igual que los balones intragástricos, como lo demostró ahora el doctor, o nos lo puso ahora el doctor Resbani. Ellos tienen una serie ya casi cercana a los 2.000 casos, donde se ha mostrado que la pérdida de peso promedio es alrededor del 18% en un año, y con una tasa de eventos adversos sumamente buena, ¿verdad? Menor al 1%. Ellos lo que establecen como indicación es en pacientes menores de edad, sí buscar aquellos pacientes que sean mayores de 12 años, que tengan una evaluación ya sea que debe ser más bien endocrinológica, psicológica y pediátrica, o en pacientes mayores de 16 años, ya sin límite de edad o sin límite de índice de masa corporal. Sin embargo, la indicación primordial va a estar en aquellos pacientes con índice de masa corporal entre 30 y 40. Recordar que no es un procedimiento libre de complicaciones y evidentemente ya viene siendo mucho más invasivo que el balón intragástrico, entonces como tal tiene sus contraindicaciones que no debemos olvidar: úlceras, gastropatía congestiva, varices esofágicas, trastornos psiquiátricos y algunos relativos como el uso de antiplaquetarios, úlceras antrales, ectasias no sangrantes, por mencionar algunos. Con respecto a las complicaciones, tal vez la complicación más frecuente por mucho va a ser la presencia de sangrado, que la gran mayoría de las veces es un sangrado que se puede manejar de forma conservadora. Sin embargo, algunas veces va a requerir de transfusiones o incluso en manejo quirúrgico. Cuando no tenemos la precaución de no suturar el antro gástrico, recordar que la vesícula biliar está en contacto estrecho en la mayoría de los casos con el antro gástrico, entonces existe la posibilidad de perforación de vesícula biliar. No son infrecuentes microperforaciones que podrían llegar a la aparición de abscesos gástricos, entonces como tal nosotros en nuestro protocolo utilizamos antibiótico profiláctico. No hemos tenido ningún absceso, sin embargo es una preocupación que hay que tener latente. Y bueno, en algunos casos por presencia de dolor abdominal y dificultad en lo que es la inspiración, entonces pueden andar atelectasias y algunas complicaciones ventilatorias. Estas es nada más para presentarles un caso clínico, hablando de complicaciones, porque generalmente siempre presentamos lo bonito que nos va y todos los resultados maravillosos, pero no podemos olvidar que no estamos exentos de complicarnos.
La paciente 29 años, obesa, con un índice de masa corporal de 35, se le hizo una gastroplastía endoscópica, que en realidad lo que fue su procedimiento y su evolución desde el punto de vista de pérdida de peso fue muy favorable. Sin embargo, bueno, estos son los resultados endoscópicos, ¿verdad? Ven cómo generamos un estómago tubular, y ella tuvimos como complicación temprana una paciente que se presentó con un dolor abdominal de muy difícil manejo, sin datos de perforación. Sin embargo, sí asociando disminución de los niveles de hemoglobina. Entonces tuvo que ser, o se intervino, se le hizo una laparoscopía exploratoria, y lo que se encontró era que tenía datos de sangrado. La gran mayoría de estas veces estos sangrados son secundarios a daño de los vasos cortos a nivel del fondo gástrico. Por eso es una de las razones en las cuales nosotros por práctica, y esta es la práctica estandarizada a nivel mundial, no estamos suturando el fondo gástrico. Esta paciente no tenía sangrado activo, nada más se lavó y evolucionó de una forma muy favorable, y los resultados al día de hoy son impresionantes, ya teniendo una pérdida de peso que va alrededor de los 25 kilos. Tal vez la principal consideración, y evidentemente es una consideración muy válida, que faltará mucha evidencia, ¿verdad? Y estamos muy lejos todavía de la gastrectomía quirúrgica, y creo que le faltan muchos pasos por mejorar o para alcanzar esos niveles, es lo que son los resultados a largo plazo. Si bien es cierto, este estudio, que es un seguimiento a 5 años de una serie de pacientes de los que hicieron gastroplastia endoscópica, se demostró una pérdida de peso que anda alrededor aún al 5.º año de un 15% del peso corporal total, hay o no deja de haber una duda válida con respecto a que con el paso del tiempo muchas veces se pierden las suturas y se da una pérdida en el efecto, generando que algunos pacientes reboten, y bueno, para esto todavía nos faltará la experiencia a largo plazo. Con respecto a eso, se han estado implementando, y nosotros personalmente hemos estado implementando algunos aspectos para prolongar la durabilidad. Entonces, una de las cosas que se ha propuesto por el grupo de India, con el cual está trabajando ahora el doctor Galbao, es, una vez de que se ha hecho la aplicatura, la plastía, entre las partes que están pegadas o plasteadas, no sé cómo decirlo, se aplica ergoplasma de tal forma que se genere una cicatrización donde se generen puentes fibrosos que hagan que la gastroplastía, aún independientemente que las suturas se liberen, no retorne a su forma original el estómago. Y la otra que ha planteado el doctor Abu Dayei de Mayo Clinic, otro pionero en lo que es gastroplastia endoscópica, es hacer resecciones mucosas sobre la curvatura mayor, después hacer la plastilla y hacer resecciones mucosas. Lo que van a generar es una cicatriz o puentes que pareciera que nos pueden permitir resultados mucho más duraderos en el tiempo. El otro tal vez nicho, y tal vez es uno de los más interesantes a explorar, es el manejo como revisión de los pacientes con manga gástrica que reganan de peso. Si bien es cierto, en estos casos técnicamente es más complejo, se ha demostrado que podemos alcanzar una pérdida de exceso de peso luego de gastroplastía en pacientes con gastrectomía previa que reganaron peso, que anda alrededor de un 50% del exceso de peso. Entonces eso no viene a ser nada despreciable, sobre todo teniendo presente que la contraparte quirúrgica no deja de ser invasiva, de reintervenir un paciente con una manga previa que probablemente tendría que, de la parte técnica quirúrgica la manejan más ustedes, pero sería o volver a tratar de plastear la manga para hacerla más pequeña, o si no, una conversión a un bypass no deja de ser en un paciente previamente intervenido técnicamente complejo. Eso es propiamente evidencia de balones, y como decía el doctor Redvani, básicamente la parte de pérdida de peso para nosotros llega a ser sumamente importante para el manejo de unas enfermedades que nosotros como gastroenterólogos no tenemos una respuesta al día de hoy, que es el manejo de la steatopatitis no alcohólica. Y bueno, este estudio, que es básicamente balones intragástricos, demostró que el uso de balones intragástricos viene a impactar significativamente el grado de fibrosis en pacientes con esteatopatitis no alcohólica. Entonces, a modo de conclusión, lo primero, y creo que debe ser claro en esta charla, y comparto con los demás expositores, es muy importante cambiar el paradigma de que el objetivo no es pérdida de peso, sino básicamente mejorar la salud del paciente. La gastroplastia endoscópica es un procedimiento que se ha demostrado ser efectivo, un excelente perfil de seguridad, y considero que es fácilmente reproducible. Su indicación sería para pacientes con índice de masa corporal entre 30 y 40.
Tal vez una de las principales ventajas es su disminución en efectos adversos o complicaciones en relación con su contraparte quirúrgica, y es una opción que debemos tener en cuenta para la revisión de pacientes con reganancia de peso post manga quirúrgica. Agradecerles de nuevo por la invitación y la verdad es que es un gusto compartir con ustedes. Controversial su durabilidad a largo plazo, perdón, era la última conclusión. Muchísimas gracias, doctor Vargas. Queríamos, por razones de tiempo y evidentemente por lo importante de la presentación, dar paso a los panelistas, a nuestros invitados, sobre los comentarios que tienen acerca de estas tres presentaciones. El doctor Menazuk desgraciadamente nos tuvo que abandonar por una situación especial, y tenemos al doctor Rezvani y al doctor Vargas presentes para los comentarios. Agradezco los comentarios de parte del doctor Alvarenga, el doctor Aparicio, el doctor Benes, igualmente de los asistentes al webinar. Adelante, muchas gracias. Yo quiero hacer un comentario. Y bueno, la primera conferencia es un resumen del papel de la endoscopía en todo lo que es el manejo de la obesidad, desde la evaluación preoperatoria en caso de una cirugía hasta el tratamiento mismo de la obesidad o el tratamiento de las complicaciones cuando hay alguna de estas en algún caso. Ha sido un resumen tremendamente completo, y eso nos demuestra que Latinoamérica está, digamos, a la vanguardia en el manejo de esta patología y en el uso de la endoscopía. No hay duda de que en los lugares donde las endoscopías las hacen los gastroenterólogos, debemos trabajar muy de la mano de ellos. Ellos tienen que ser parte del equipo transdisciplinario de manejo de la obesidad y del síndrome metabólico. Las otras dos presentaciones son presentaciones específicas, una del balón intragástrico y la otra de la gastroplastía endoscópica, ambas presentaciones extraordinariamente completas e interesantes. Yo quiero hacerles una pregunta a ambos. ¿Cuál es la preparación, en el caso del doctor Jorge Vargas y el doctor Rezvani, cuál es la preparación antes de aplicar un balón intragástrico y cuál es la preparación antes de hacer una gastroplastía endoscópica, por favor? Bueno, con respecto al balón, básicamente primero tenemos una consulta inicial con el paciente, donde realizamos la historia clínica pues convencional, y pues una de las cosas más importantes, los antecedentes, ver cuál es la meta del paciente, explicarle muy bien la parte de la tolerabilidad del balón, ¿verdad? De que el paciente sí va a tener que estar con un compromiso, que los primeros días no van a ser días fáciles. Muchas veces la terapia es suficiente para calmar las molestias, pero algunos van a tener hasta el 80%, vimos en algunas series, en los primeros 3 días, vómitos, náuseas y algunas de estas molestias. Entonces, sí, historiar por antecedentes de enfermedad por reflujo u otras complicaciones que puedan empeorar la tolerabilidad. Por ejemplo, una de las cosas que se asocian a menor tolerancia al balón intragástrico son los pacientes que tienen un estado de vaciamiento gástrico lento, principalmente. Algunos pacientes que tienen este problema no toleran del todo el balón y tal vez no sean tan buenos candidatos. Y posteriormente, una vez que se hace la valoración inicial por parte del médico, entra nuestro nutricionista, Abner, que es increíble, ¿verdad? Él asume realmente a los pacientes de esa valoración inicial, se les explica básicamente cuál va a ser la dieta, que nosotros hacemos una dieta de pasos. La primera etapa va a ser una semana de dieta líquida. Entonces, inclusive los días antes de la terapia se le pide al paciente que haga un ensayo de esa parte de dieta líquida y pues que se mantengan a viral hasta el día del procedimiento, y inicien los medicamentos inclusive antes de la colocación del balón. Una vez que el nutricionista valora, pues obviamente va a hacer todos los pesos, los índices de masa, de grasa, de masa muscular, de masa también ósea, y también la parte de los porcentajes de grasa, y posteriormente pues va a requerir un seguimiento por parte de ambas, tanto la parte médica como la parte nutricional. Y pues durante todo este periodo de tiempo, desde el punto de vista farmacológico, los mantenemos con IEP durante toda la terapia, y solo los primeros días sí utilizamos analgésicos, antiespasmódicos, y todos estos medicamentos el paciente ya sabe que los tiene que adquirir antes de someterse a esta terapia, con el fin de que pues no tenga molestias y que no nos vaya a generar un problema de retiro temprano por fallo en la tolerancia. Entonces, básicamente es como nosotros manejamos y abordamos a estos pacientes del balón intragástrico.
con respecto a la gastroplastía, bueno, básicamente el doctor Resván y yo compartimos parte, o somos parte del mismo grupo, que es un grupo multidisciplinario de endoscopía intervencionista y de gastroenterología en general, pero con ya un bagaje de varios años en lo que es endoscopía bariátrica. Tenemos alrededor de 6, 7 años de andar en esto. Entonces lo manejamos desde un punto de vista multidisciplinario, una valoración previa médica, donde se ven factores de riesgo, sobre todo de los primordiales buscamos desde el punto de vista, bueno, primero obviamente contraindicaciones, pero una de las principales contraindicaciones o factores que se deben reafirmar en estos pacientes son conductas. Entonces tratamos de enfocar mucho la parte cognitiva conductual, a ver si hay alguna conducta que pensamos que amerite un abordaje particular. Además de eso, bueno, se hacen todas las valoraciones del caso, incluyendo dentro de las que pensamos más importante una valoración nutricional, y posteriormente el manejo de la gastroplastía es muy similar al del balón intragástrico, como lo explicó el doctor Resvani, no varía mucho con respecto a ese protocolo. Gracias, ambos. Pasamos. Me parece que es importante resaltar que tiene que haber una evaluación multidisciplinaria previa a cualquier procedimiento, aunque sea algo, digamos, endoscópico, no quirúrgico, entre comillas, como un balón intragástrico o una gastroplastía endoscópica, ¿no? Que eso es fundamental. Bueno, vamos a leer una de las preguntas que hacen los participantes. La doctora Natalia Gran pregunta al doctor, específicamente al doctor Resvani, pacientes con tratamientos con antipsicóticos como la Zyprexa, que genera ganancia de peso y síndrome metabólico. 1, ¿el balón tiene algún problema con la absorción del medicamento? Y 2, ¿tiene experiencia con este tipo de pacientes? Bueno, realmente no es una contraindicación absoluta. Realmente el método de balón lo que va a generar es un vaciamiento gástrico lento, más no es un proceso malabsortivo, entonces no va a haber ningún problema. Sin embargo, sí hay que tener cautela, ¿verdad? Los primeros días de que la patología de fondo esté compensada, ¿verdad? Porque si el paciente al principio de los primeros días va a tener intolerancia al balón y vómitos secundarios, entonces ahí sí puede ser que la biodisponibilidad o el efecto del medicamento se disminuya. Entonces en estos casos sí hay que ser más agresivos en el manejo de la parte antiemética. De hecho, nosotros a los pacientes de manera general usamos ondansetron, pero inclusive utilizamos un antiartmético número 2, como la Prepitan, para que los pacientes de verdad estén bloqueados. Los prokinéticos no están indicados en este subgrupo de pacientes, realmente los utilizamos con muy poca frecuencia. Entonces, quizás el manejo pues no cambia mucho, sin embargo, si hay una patología que esté descompensada, que sea neurológica o psiquiátrica, entonces eso sí sería una contraindicación para el balón. Entonces, a pesar de que no pues afecta específicamente la absorción de estos medicamentos, pues una mala tolerancia al balón sí puede generar este problema, y si la patología está descompensada, entonces nos puede generar un problemón. Entonces, en este subgrupo de pacientes sí vamos con pie de plomo y un paso mucho más firme, y en esta parte el abordaje multidisciplinario y la comunicación con los especialistas en otras áreas va a ser también muy importante para valorar si realmente el paciente se beneficia o no, porque sí se ha visto que estos pacientes, una de las comorbilidades o la causa más importante de mortalidad son problemas cardiovasculares. Entonces, la pérdida de peso puede ayudar en este subgrupo de pacientes, sin embargo, sí es un paciente que obviamente va a requerir un abordaje totalmente distinto y la intervención de los especialistas en las áreas que competen a la enfermedad propiamente de fondo. Excelente. Doctor Berens, Varenga. Muchas gracias. Yo quiero felicitarlos por las excelentes presentaciones y sobre todo yo creo que la unión hace la fuerza. Es importante también trabajar junto con los cirujanos que estamos haciendo cirugía bariátrica y metabólica, porque obviamente algunos de estos pacientes hay que retirar los balones. Ahora, en la experiencia de ustedes, ¿al cuánto tiempo después de haber retirado un balón intragástrico se podría recomendar una cirugía bariátrica y metabólica, tipo una manga o tipo un bypass gástrico? Esa es mi primera pregunta y después sigo hablando. Gracias. Con respecto a esa pregunta, es una pregunta bastante interesante. De hecho, hay varios reportes que indican, o bueno, una de los efectos que vamos a ver después del retiro de balón intragástrico es una dilatación de la cámara gástrica. Entonces vamos a ver una cámara gástrica que en realidad su mecanismo de compensación va a ser un aumento en su volumen, y se ha reportado que desde el punto de vista quirúrgico en los primeros meses
es mucho más complejo el abordaje, no solamente para la gastrectomía vertical, para la manga quirúrgica, sino también es importante dar un periodo prudencial, y lo que recomienda la data al día de hoy son por lo menos 6 meses después del retirado del balón para proceder a una gastrectomía quirúrgica. Y su contraparte endoscópica también, porque la gente a veces tiene el concepto de que retirado el balón uno podría hacer una gastroplastia endoscópica, y se ha visto que técnicamente es muchísimo más complejo en ese momento, y además hay riesgo de pérdida de las suturas por la friabilidad y por la parte inflamatoria que ha generado el balón durante el periodo que estuvo en la cámara gástrica. Sí, muchas gracias. Hemos visto pacientes con grosores de paredes gástricas amplias, y el índice de fuga en estos pacientes es muy alto. En algunos países, como en el mío, los gastroenterólogos que ponen balones intragástricos no tienen un equipo transdisciplinario, sino que sencillamente se están dedicando a poner balón y balón y balón y balón, y nadie le da un manejo a estos pacientes. Incluso han habido accidentes importantes a la hora de retiro de balones. Entonces, nosotros en el capítulo latinoamericano de IFSO estamos hablando mucho al respecto. La semana pasada el doctor Aparicio dirigió un evento de estos a nivel latinoamericano. Estuvimos hablando acerca del valor o no valor. Yo quisiera, mi querido Sergio, quisieras un poquito un comentario, como un mini resumen de un par de minutos de qué fue lo que quedamos la semana pasada. Gracias. No, realmente que decir que hay que tratar de no minimizar el balón como procedimiento, porque no deja de ser una invasión al paciente, es un cuerpo extraño, y eventualmente con la aparición de estos balones ingeribles se está tratando de demostrar que es un procedimiento relativamente banal, y no hay que tomarlo así, más bien hay que darle toda la seriedad, porque pueden haber incluso complicaciones potencialmente letales, aunque muy rara vez, pero es una cosa que hay que tenerla muy en cuenta, ¿no? Y mantener las indicaciones que tenemos claras del balón intragástrico específicamente, como es el de ser un procedimiento transitorio, por ejemplo, entre una superobesidad en un paciente con riesgo quirúrgico inaceptable, hasta lograr bajar de peso y mejorar el riesgo quirúrgico y ser sometido a cirugía. Y el otro grupo de pacientes son estos que no tienen un gran sobrepeso y que con una pérdida de 10 o 15% podría ser suficiente para mejorarles temporalmente la calidad de vida. Y no hay que olvidarse que este es un procedimiento absolutamente temporal, y un gran porcentaje de los pacientes, después de que se retira el balón, reganan peso. Quiero aprovechar de hacer una consulta sobre la gastroplastía endoscópica. Si tienen, yo sé que eres gastroenterólogo, Jorge, quiero saber si tienes alguna experiencia de cómo se ve una gastroplastía endoscópica cuando el paciente tiene que ser operado, digamos, por una reganancia de peso, por cualquier otra complicación, para hacer un procedimiento quirúrgico bariátrico. ¿Cuál es la experiencia de los cirujanos que trabajan contigo en ese sentido? Bueno, con respecto a eso, hay que hablar con total franqueza, ¿verdad? La introducción de la gastroplastía endoscópica, que básicamente en Costa Rica la introduje yo, la introduje hace un par de años, ¿verdad? Entonces, un periodo de bastante corto, y al día de hoy la experiencia ha sido buena, y ni un solo paciente ha tenido al día de hoy, ¿verdad? La necesidad de hacer una revisión o pasar a la parte quirúrgica. Es importante, digamos, y usted lo ha mencionado de forma muy clara, ¿verdad? Que estos pacientes tienen que estar bien seleccionados, número uno, con expectativas muy claras de qué es lo que ellos ven. Entonces, es un procedimiento, concuerdo plenamente, no es un procedimiento estético, es un procedimiento para mejorar las condiciones o la calidad de vida de la persona. Entonces, tiene que ir muy orientado a que definitivamente la pérdida de peso tiene un porcentaje y los pacientes van a andar cercanos a ese porcentaje. Si ellos tienen muy claro eso, generalmente van a estar bastante satisfechos con el resultado. Antes de responder específicamente esa pregunta, es importante tener claro que si el paciente tuviera problemas de reganancia, una opción de revisión específicamente es volver a suturar el estómago, lo cual, de nuevo, va a ser simple y, ¿cómo se llama? Y fácilmente reproducible.
Y sí, evidentemente, con la pregunta concreta, sí hay data que ha demostrado que es técnicamente más complejo una reintervención quirúrgica después de una gastroplastia endoscópica, porque se va a dar fibrosis, ¿verdad? Entonces se vuelve y y hay que tener claro que es un punto transmural, entonces evidentemente sí va a ser más complejo, pero no viene a ser muy diferente de cuando hay que reintervenir un paciente que tiene una manga quirúrgica, que sí que reintervenirlo quirúrgicamente también va a ser técnicamente más complejo. Y por último, y finalizando, sí, las datas de los grupos con bastante experiencia han demostrado que a pesar de que es técnicamente más complejo, es factible y no es una contraindicación para pasar de la parte endoscópica a la parte quirúrgica. Perfecto. Muchas gracias. Felicitarlos a los dos amigos que prácticamente están en la parte clínica, ¿va? Y felicidades, porque dar el paso a la parte quirúrgica no siempre vamos a encontrar buenos y malos comentarios, pero lo importante es que están y están apoyados por un buen grupo multidisciplinario y me imagino que tienen que ver un par de la parte quirúrgica también. Solo les quería hacer algún par de comentarios y tal vez preguntas como dirigidas desde el punto de vista de la parte gástrica, de la parte de gastroenterología. Como hacemos la parte de las aplicaturas endoscópicas, ¿qué han pensado sobre la mayor parte de los problemas que vamos a presentar? Va a ser reflujo. Reflujo, acidez, y es uno de los problemas que se presentan en los pacientes. ¿Qué han pensado sobre la utilidad de una manometría y una tachimetría esofágica en este tipo de pacientes, ya sea antes de realizar el procedimiento, para tenerlo en cuenta? Con respecto a eso, bueno, es un tema bastante interesante y en realidad es claro, digamos, que uno de los beneficios que tiene la gastroplastia endoscópica con respecto a la manga quirúrgica es que no se va a generar un sistema de alta presión. No se genera un sistema de alta presión por múltiples razones. Primero, no se está generando, no se genera una línea de sutura, sino lo que se genera es una plastía. Y de ahí tiene sus beneficios y sus contras, ¿verdad? Si el paciente come en exceso, ¿verdad? El paciente hace atracones de alimentos. De nuevo, estos pacientes son pacientes difíciles, como ustedes muchísimo mejor que yo lo conocen, de las suturas se van, ¿verdad? No se genera alta presión, sino que las suturas al final de cuentas lo que va a pasar es que ceden. Y es un procedimiento, y si es la principal punto que uno podría criticarle a esto, va a ser durabilidad definitivamente. Al no generarse un sistema de alta presión, estos pacientes, la tasa de reflujo de nuevo que va a aparecer, a diferencia de la manga quirúrgica, es muchísimo menor y se reporta menor al 5%, como en ese estudio de casos y controles que les mostré. Entonces, no está de más en un paciente que uno sospeche que haya un trastorno de motilidad esofágico de previo hacer los estudios. Sin embargo, este tipo de procedimientos, por ejemplo, tendría mucho más cabida en pacientes que tengan reflujo, porque probablemente no se genere alta presión y el reflujo no vaya a ser una complicación mayor. Y la otra parte es que es un procedimiento reversible. Entonces, en ese caso, si uno quisiera, el paciente está muy sintomático por alguna razón, en la etapa temprana o inclusive tardía, si no se generaron puentes, uno puede liberar las suturas. Y hay casos reportados de videos, o sea, yo no he tenido ninguno, de nuevo, yo no soy, no tengo un número muy grande, pero hay videos donde inclusive los mismos puentes fibróticos se resecan desde el punto de vista endoscópico y se retoma una forma gástrica normal. Entonces, si un reflujo inmanejable fuera un problema, puede revertirse de una forma fácil. Perfecto. Bueno, muy interesante. Definitivamente, si pensamos en un centro bariátrico, en un centro de tratamiento de cirugía para la obesidad o tratamiento para la obesidad, tiene que ser multidisciplinario. Y el abordaje endoscópico, como el quirúrgico, como el nutricional, psicológico, deben ser vitales. Y en ese sentido, quisiera leer un comentario de uno de los participantes, Oscar Arauz, quien dice: felicidades por las charlas. Y pregunta número 1, ¿quién debe conformar el equipo multidisciplinario básico y mínimamente requerido para iniciar un programa de endoscopia bariátrica? Y 2, ¿cuánto consideran que es el tiempo mínimo de entrenamiento o práctica para iniciar un programa de endoscopia bariátrica?
Bueno, es una excelente pregunta. Lo mínimo mínimo, ¿verdad? Es el equipo multidisciplinario médico, digamos. Aquí sí es importante porque si uno va a realizar una terapia bariátrica endoscópica y pensar que el paciente no va a tener efectos adversos y que uno no va a tener una llamada o un mensaje en la madrugada, es imposible. Y a veces, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de localización, no está uno cerca del paciente. Sin embargo, si uno trabaja en equipo disciplinario, muchas veces eso nos ha pasado que tiene que atender a otro colega pues al paciente. Entonces, lo primero, o sea, que sí existan varios médicos relacionados con el procedimiento. Lo otro, la parte del nutricionista, que tiene que ser un nutricionista, ojalá experto, que tenga pues la capacidad de manejar a estos pacientes, porque también algunos de los síntomas o los molestias pueden ser transitorios, pero sí preocupan al paciente. Entonces, primero hay que brindarle confort y tranquilidad, y eso solo se logra a través de la experiencia, el conocimiento y el entendimiento de que estos efectos, cuáles son los que son realmente banales o que van a ser solamente transitorios, y saber subdiferenciar los defectos adversos graves, ¿verdad? Porque sí pueden existir perforaciones, pueden existir migraciones, impactaciones, etcétera, y aquí es importante el seguimiento. La otra parte que siempre se considera es el abordaje desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, y yo metería un cuarto participante, que es la participación de algún médico, y ahora cada vez vemos más médicos con especialización en la parte de deporte, porque muchas veces vemos, y en los pacientes bariátricos de todo tipo, tanto endoscópicos como quirúrgicos, no es una excepción, que cuesta muchísimo los cambios del estilo de vida del paciente. Si nosotros generamos un cambio desde el punto de vista de la parte nutricional, tratamos un punto, pero el sedentarismo es uno de los grandes problemas que confrontan los pacientes con obesidad, y eso no se cura ni con la manga, ni con el bypass, ni con el balón, ni con un método. Entonces, esos pacientes pueden tener pérdidas de peso muy grandes también a costa de pérdida de porcentaje de masa muscular, y eso va a tener efectos metabólicos deleterios a largo plazo. Inclusive va a favorecer el rebote, porque el músculo, al ser metabólicamente activo, pues nos va a permitir que ese efecto del balón sea más sostenido. Entonces, yo creo que un miembro adicional a este equipo multidisciplinario debe ser alguien que tenga asesorías de la parte pues, de deporte y salud porque nosotros damos algunas recomendaciones generales y pues les pedimos al paciente que hagan actividad física. De las primeras 2 semanas le pedimos que no lo hagan pues por los riesgos asociados a tal vez una dieta que es muy hipocalórica. Como lo hacemos por paso, a partir de la segunda o tercera semana sí se puede reiniciar en esta parte. Sin embargo, creo que es un elemento extra que, a pesar de que incrementa los costos, creo que desde el punto de vista pues de ventajas para el paciente va a ser excelente. Y pues no hay un número específico de tiempo. Nosotros realmente, pues, nosotros tuvimos la gran ventaja que cuando ya pues nos unimos al grupo, ya tenía varios años de trabajar con la parte endoscópica, aproximadamente ya 4 años de estar con la colocación de balones intragástricos, pero sí, la experiencia es importantísima. Y pues ahora ustedes estaban hablando de algunas complicaciones asociadas al retiro, y muchas veces eso se generan por inexperiencia o pues tal vez no saber uno bien, y tal vez si uno tiene a alguien al lado que ya tiene muchísimo más casos, entonces se sabe, por ejemplo, que a la hora de retirar el balón es fundamental extraer todo el líquido, sino obviamente eso va a generar un gradiente de presión en el esfínter esofágico inferior o superior. También algunas situaciones relacionadas con, por ejemplo, hay algunos balones como por ejemplo la Orbera, que sí es importante el posicionamiento del endoscopio para el paso de la aguja para desinsuflarlo, porque puede generar perforaciones, no solo en el paciente, sino en el canal de trabajo de los endoscopios, y esto es obviamente costoso. También otra de las situaciones que tenemos que tomar en cuenta es el tipo de balón, y que si uno esté habituado o no, porque por ejemplo todos tienen un retiro distinto, todos tienen una forma de colocación distinta, y en pues su grupo de pacientes, obviamente, entre más experiencias tengan con el balón, pues los resultados van a ser más beneficiosos, y obviamente trabajar en grupo le va a permitir a uno tener mayores ventajas respecto a todas estas variables que consideramos. Me encantó tu participación. Mencionaste algo que es muy importante, y es a quién nos debemos. No nos debemos al paciente. Es una persona con obesidad. Tiene el micrófono apagado. ¿No? No, está bien. No, Está bien, lo escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Se escucha perfectamente. Ahora sí. Ok. A lo que yo me refiero es que son individuos, son personas que tienen una historia, que tienen una familia. Dentro del equipo transdisciplinario definitivamente tiene que haber un rehabilitador físico, porque obviamente la masa muscular se está perdiendo. Entonces me gustó mucho tu comentario, y querido Sergio, eso es lo que exactamente queremos buscar nosotros en Latinoamérica, que sea un grupo conformado, no solamente que sea una niña que tiene un sobrepeso y que quiere perder unas libritas porque tiene que ir a una fiesta y tiene que perder algo de peso, sino que sencillamente estamos hablando de personas que pueden tener un síndrome metabólico, que obviamente al entender que se pierde el 10-12%, porque eso es lo que medicina interna, eso es lo que endocrinología, eso es lo que los diabetólogos dicen, que con 10-15% es suficiente para que el síndrome metabólico revierta, para que la diabetes remita.
Y en parte es cierto, pero lo que sucede es el rebote. Recordemos que el rebote en estos pacientes es muy importante. Por lo tanto, el equipo transdisciplinario tiene que tener todas esas características que tú mencionabas, Jorge. Definitivamente creo que es algo muy bueno. Felicito tu comentario. Gracias. Quisiera hacer brevemente un comentario con respecto al efecto rebote, que definitivamente tal vez es el principal contratiempo o la principal desventaja de los balones intragástricos. Y esa parte la hemos estado abordando de una forma intensiva en los últimos 2 años, ¿verdad? Nuestro grupo siempre, el objetivo es dar un manejo integral y sobre todo un efecto duradero. Y lo que hemos intentado implementar es reproducir la experiencia de la Clínica Mayo y manejar a estos pacientes en conjunto con terapia farmacológica, específicamente con GLPs, con análogos de GLPs, ¿verdad? Específicamente hemos empezado a tener una muy buena experiencia y no lo manejamos nosotros, son pacientes que si tienen los medios, evidentemente, porque a veces no todo el mundo tiene los medios, los manejamos en conjunto con endocrinología para agregar liraglutide o semaglutide, y además esto tiene la ventaja de que, y se deja por periodos prolongados, se lo estamos dejando alrededor de 2 años en conjunto con ellos, se ha mostrado muy buenos resultados en lo que es prevención de efecto rebote por balón intragástrico, aunado a que tienen un efecto metabólico beneficioso en los pacientes de nosotros. Somos gastroenterólogos, entonces siempre le damos muchísima importancia al hígado. Tienen un efecto que ha demostrado, o por lo menos ha demostrado bastante mejoría en lo que es el hígado graso. Entonces esta combinación ha venido a ser muy beneficiosa en nuestros pacientes. Voy a leer un par de preguntas más que nos hacen. Miguel Ogilve, de rutina, previa colocación de balón y manga gástrica, realizan erradicación de Helicobacter pylori. Y la otra, en la amplia experiencia del grupo Equilibrium, ¿cuál balón intragástrico es el que más recomienda? Bueno, con respecto al Helicobacter pylori, no es una contraindicación absoluta para la colocación del balón en la erradicación. Sin embargo, si por ejemplo existe una úlcera péptica asociada al Helicobacter pylori, obviamente ahí no colocaríamos el balón. Ahí lo que corresponde es dar tratamiento de la infección, cicatrizar la úlcera, después revalorar cómo queda la morfología del duodeno o del estómago, dependiendo de la localización de la úlcera. Entonces, la presencia o no de la bacteria no es una contraindicación absoluta. Sin embargo, las repercusiones que ocasiona la bacteria, por ejemplo, de una úlcera, un cáncer gástrico, obviamente sí ya correspondería a una contraindicación. Y con respecto a cuál balón utilizar, yo creo que esto es lo que hablamos al principio, que todos los balones son distintos y que cada paciente va a ocupar un balón o no adaptado a sus necesidades. Nosotros en nuestro país, las posibilidades que tenemos desde el punto de vista de insumos son el Orbera de los 6 meses, el Orbera 360 del año y el SPATS 3, que es el del año reajustable. Y bueno, básicamente nosotros vamos a adaptar el balón dependiendo de las necesidades de cada paciente. Si por ejemplo es un paciente que tiene un índice cercano a 30, que básicamente es por una condición metabólica que se requiere perder algo cercano al 10%, entonces muchas veces el balón de los 6 meses es necesario, o si son, por ejemplo, pacientes que después del parto, después del embarazo han ganado peso y lo que se requiere es revertir lo que tal vez en un periodo corto asociado a algunos cambios fisiológicos ocurrieron, entonces tal vez en ese subgrupo de pacientes los 6 meses estaría bien. Ahora, los balones del año tal vez no es que pierda muchísimo más peso el paciente, si ustedes vieron una estadística, las diferencias son marginales, es un 2-4% de peso corporal total perdido, pero la diferencia es el rebote. O sea, se ha visto que cuando el paciente utiliza el balón por más de un año, entonces la reganancia de peso es menor y los cambios del estilo de vida en el paciente son más duraderos. Entonces, cada vez hemos tenido una inclinación a utilizar más balones del año y con menos frecuencia utilizar el de los 6 meses, porque a pesar de que las diferencias de peso son marginales, el beneficio a largo plazo parece ser superior en los balones de un año, y por ese motivo, consecuentemente, sí hemos ido migrando a la utilización del menos de balón de un año. Y también va a depender del paciente de algunas otras características. Si, por ejemplo, es un paciente que dudamos la tolerabilidad del balón, entonces tal vez el balón reajustable en este caso sí nos pueda servir para empezar con un volumen tal vez no tan alto de 550 cc y revalorar a los 3 meses o a los 6 meses, colocar 200 cc adicional, y eso permitir que el paciente se mantenga con la pérdida de peso. Entonces yo creo que no hay un balón mejor que el otro, sino que simplemente es individualizarlo, pero sí hay una tendencia cada vez mayor a utilizarlos por más tiempo, y esto parece que sí es una recomendación que poco a poco se puede ir extrapolando de manera general. Muy bien, excelente. Quiero agradecer profundamente a nuestros panelistas, el doctor Alvarenga, el doctor Berens, el doctor Aparicio,
y igualmente a nuestros ponentes, al doctor Vargas, al doctor Resbani y al doctor Melanzuk por esas excelentes presentaciones. Tal vez para cerrar un poco ya nuestro webinar, reforzar lo que hemos escuchado de parte de nuestros colegas endoscopistas, que la endoscopía bariátrica es una herramienta más en el manejo de estos pacientes bariátricos, que son muy complejos, que definitivamente la endoscopía bariátrica y la utilización de la endoscopía en el manejo de los pacientes bariátricos tiene que ser un manejo multidisciplinario, transdisciplinario, como lo hemos hablado, que está conformado por todos los miembros de este equipo que ya hemos comentado: nutricionistas, psicólogos, gastroenterólogos, endoscopistas, cirujanos, y con el manejo integral podemos llegar a resolver el problema del paciente, que es nuestro principal objetivo, y dar un manejo integral que puede variar de la parte endoscópica a la parte quirúrgica, o incluso de la parte quirúrgica a la parte endoscópica eventualmente. Y esta área de la endoscopía bariátrica, que es un área en evolución, en constante modernización, en constante evolución, como ya lo dije, y que es fascinante desde el punto de vista del cirujano bariátrico o del endoscopista bariátrico. Entonces, agradecer a todos su presencia, a todos los participantes por sus buenos comentarios, sus preguntas, y esperemos vernos pronto, ojalá de forma presencial, y si no, a través de esta plataforma de ISOLAC. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas Muchas noches gracias. a todos. Buenas noches. Buenas noches. Sus saludos. Gracias. Chao.